Diego Vázquez, de 22 años, hijo del magnate empresarial más poderoso de México, vive una vida de privilegios en una mansión de Polanco, Ciudad de México. Su mundo de lujo y comodidades se tambalea cuando, por casualidad, escucha una conversación devastadora detrás de la puerta del despacho de su padre. Las palabras que oye esa noche revelan secretos familiares que destruyen todo lo que creía saber sobre su identidad, su fortuna y el precio real del imperio que algún día heredará. Enfrentado a una verdad que cambiará para siempre su perspectiva, Diego deberá decidir entre mantener el silencio y conservar su vida de privilegios, o confrontar una realidad que lo llevará por un camino de autodescubrimiento, pérdida y redención en las calles de una ciudad que apenas conocía más allá de sus torres de cristal. El sonido del cristal rompiéndose contra el mármol del piso resonó por toda la mansión como un eco de su propia rabia. Diego Vázquez observó los fragmentos dispersos del vaso de whisky que acababa de arrojar y por un momento el silencio que siguió le pareció más ensordecedor que el estruendo inicial. Sus manos temblaban, no por el alcohol que había consumido en las últimas 3 horas, sino por las palabras que aún resonaban en su cabeza como martillazos contra su alma. El dinero sucio siempre encuentra la forma de mancharlo todo, incluso a los hijos. La voz de su padre, Alejandro Vázquez, había pronunciado esas palabras apenas 40 minutos atrás, sin saber que su hijo de 22 años estaba del otro lado de la puerta del despacho, paralizado por lo que estaba escuchando. Diego había llegado a la mansión familiar en Polanco esa noche con la intención de pedirle dinero adicional para su viaje a Europa con sus amigos de la universidad privada más exclusiva de México. Una petición rutinaria que nunca le había sido negada, pero el destino tenía otros planes. Las luces de la Ciudad de México brillaban a través de los ventanales del segundo piso como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Diego se acercó a la ventana, presionando su frente contra el cristal frío, sintiendo cómo la realidad que había conocido durante toda su vida se desmoronaba como un castillo de naipes. Los rascacielos de Santa Fe se alzaban en la distancia, monumentos al poder económico del que su familia formaba parte, pero que ahora se sentían como lápidas en un cementerio de ilusiones perdidas. Hacía 4 décadas que Alejandro Vázquez había construido su imperio empresarial desde cero, o al menos eso era lo que Diego había creído hasta esa noche. El grupo empresarial Vázquez Holdings controlaba desde constructoras hasta cadenas hoteleras, desde medios de comunicación hasta empresas de telecomunicaciones. Era un conglomerado que empleaba a más de 50,000 personas en todo México y que había convertido a la familia en una de las más influyentes del país. Diego recordó su infancia en esa misma mansión, corriendo por pasillos que parecían infinitos, jugando en jardines que se extendían más allá de lo que sus ojos de niño podían abarcar. Recordó las cenas familiares en el comedor principal, con su madre, Elena, siempre elegante y serena, supervisando que todo estuviera perfecto para su esposo. Recordó las conversaciones donde su padre le hablaba sobre el futuro, sobre la responsabilidad que un día recaería sobre sus hombros, sobre el legado que tendrían que preservar juntos. Algún día, mijo, todo esto será tuyo, le había dicho Alejandro innumerables veces, señalando hacia las ventanas que daban vista a la ciudad. Pero recuerda que con gran poder viene gran responsabilidad. Nosotros no solo manejamos dinero, manejamos el futuro de miles de familias mexicanas. Esas palabras ahora sonaban como una cruel ironía en su mente. Diego se dirigió hacia su habitación, pero sus pasos se detuvieron frente a la puerta del despacho de su padre. La luz aún se filtraba por debajo de la rendija y podía escuchar voces en el interior. Su padre no estaba solo.
Reconoció la voz del licenciado Mendoza, el abogado de confianza de la familia desde hacía más de 20 años, y también la de alguien más, una voz que no logró identificar completamente. La curiosidad, mezclada con una extraña sensación de inquietud que había comenzado a crecer en su pecho durante las últimas semanas, lo llevó a acercarse más. Diego había notado cambios en el comportamiento de su padre recientemente. Llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando él entraba a la habitación, reuniones a puerta cerrada que se extendían hasta altas horas de la madrugada y una tensión en el ambiente familiar que su madre intentaba disimular con sonrisas forzadas. Se posicionó cuidadosamente junto a la puerta, asegurándose de que sus pasos no fueran detectados sobre el mármol pulido del pasillo. El corazón le latía con fuerza, pero una parte de él necesitaba saber qué estaba sucediendo en la vida de su familia que lo mantenían en la oscuridad. «Los números no mienten, Alejandro», decía el licenciado Mendoza con voz grave. «La investigación de la Fiscalía General se está acercando peligrosamente. Tienen documentos, tienen testimonios y, lo que es peor, tienen fotografías de las reuniones en Acapulco». Diego sintió cómo su respiración se volvía más laboriosa. «¿Qué investigación? ¿Qué reuniones en Acapulco? ¿Y qué propones?», preguntó su padre con un tono que Diego nunca le había escuchado antes. No era la voz segura y autoritaria del empresario exitoso que conocía, sino algo más vulnerable, casi desesperado. «Tenemos que limpiar todo antes de que sea demasiado tarde», respondió la tercera voz, que Diego ahora reconocía como la del contador principal de la empresa, el señor Ramírez. Las cuentas en Suiza, las propiedades en Miami registradas bajo nombres ficticios, los contratos con las constructoras fantasma, todo tiene que desaparecer. Las palabras golpearon a Diego como puñetazos en el estómago. Cuentas en Suiza, nombres ficticios, constructoras fantasma. Su mente intentaba procesar la información, pero cada nuevo detalle era como una pieza de un rompecabezas que revelaba una imagen que no quería ver. «¿Y Diego?», preguntó su padre después de un largo silencio. «¿Qué hacemos con Diego? El chico no sabe nada. Ha vivido toda su vida protegido de esto, pero si las cosas se complican, el dinero sucio siempre encuentra la forma de mancharlo todo, incluso a los hijos», había dicho el licenciado Mendoza, y esas fueron las palabras que quedaron grabadas a fuego en la mente de Diego. «Puede que tengamos que enviar al muchacho fuera del país por un tiempo», continuó Mendoza, «hasta que pase la tormenta. Su inocencia podría ser su mejor defensa, pero también podría convertirlo en un blanco fácil para los fiscales». Diego sintió como las piernas le temblaban. ¿Dinero sucio? ¿Enviarlo fuera del país? ¿De qué estaban hablando? Todo lo que había conocido, todo lo que había dado por sentado sobre su vida, sobre su familia, sobre su futuro, se estaba desmoronando en cuestión de minutos. «No», escuchó la voz firme de su padre. «Diego se queda aquí. Es mi hijo, y si hay consecuencias que enfrentar, las enfrentaremos juntos. Pero primero necesito saber exactamente qué tan expuestos estamos». El contador Ramírez comenzó a enumerar una lista que sonaba como un catálogo de pesadillas. Lavado de dinero a través de obras públicas sobrevaloradas, sobornos a funcionarios gubernamentales, evasión fiscal mediante empresas offshore y, lo que más estremeció a Diego, vínculos financieros con organizaciones criminales que utilizaban las empresas familiares para limpiar dinero del narcotráfico. Cada palabra era como una bofetada que lo despertaba de un sueño de 22 años. Los viajes familiares a Europa, sus estudios en la universidad privada más cara del país, los automóviles de lujo que conducía, la ropa de diseñador que vestía, las fiestas exclusivas a las que asistía, todo había sido financiado con dinero que provenía de fuentes que jamás había imaginado. Diego se alejó de la puerta con movimientos lentos y cuidadosos, como si estuviera caminando sobre cristales rotos. Su mundo,
construido sobre cimientos que creía sólidos como el granito, resultaba estar edificado sobre arena movediza. Cada paso que daba hacia su habitación se sentía como si estuviera caminando hacia un abismo del cual no habría retorno. Se dejó caer sobre su cama, mirando hacia el techo donde las sombras danzaban proyectadas por las luces de la ciudad que se filtraban a través de las cortinas. Las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza solamente, sino de rabia, de confusión, de traición. Se sentía como si hubiera estado viviendo la vida de otra persona, como si hubiera sido el protagonista inconsciente de una mentira elaborada durante más de 2 décadas. Sus pensamientos se dirigieron hacia su madre. ¿Sabía Elena la verdad sobre el origen de su fortuna? ¿Había sido también ella una víctima de los engaños de Alejandro, o era cómplice silenciosa de todas esas atrocidades? La imagen de su madre, siempre sonriente en las cenas benéficas, siempre elegante en los eventos sociales donde la élite mexicana se congregaba para celebrar sus éxitos, ahora se veía teñida de una sombra siniestra. Diego recordó todas las veces que había presumido ante sus amigos sobre los logros de su padre. Todas las veces que había defendido el nombre de su familia cuando alguien hacía comentarios sobre la desigualdad social en México. Mi papá da trabajo a miles de personas, solía decir con orgullo. Mi papá construye hospitales y escuelas. Ahora, esas palabras resonaban en su mente como ecos huecos de una inocencia perdida para siempre. La madrugada se acercaba, pero el sueño estaba más lejos que nunca. Diego se levantó de la cama y caminó hacia su escritorio, donde tenía fotografías de toda su vida. Graduaciones, viajes familiares, celebraciones de cumpleaños en restaurantes exclusivos de Polanco y Las Lomas. En cada imagen, su sonrisa era genuina. Sus ojos brillaban con la alegría de quien no conoce las sombras del mundo. Pero ahora, mirando esas mismas fotografías, podía ver algo diferente. La burbuja de cristal en la que había vivido toda su existencia. ¿Cuántas de las personas que aparecían en esas fotografías conocían la verdad? ¿Cuántos de los amigos de su padre, de los socios de negocios que había conocido en reuniones familiares, estaban involucrados en las mismas actividades? ¿Cuántos de sus propios amigos, hijos de otras familias adineradas, vivían también en la misma burbuja de ignorancia que él acababa de perder? El sonido de pasos en el pasillo lo alertó. Su padre y los otros hombres habían terminado su reunión. Diego escuchó cómo se despedían en voz baja, probablemente para no despertar al resto de la familia, sin saber que el hijo al que intentaban proteger ya había escuchado más de lo que podía procesar en una noche. Cuando los pasos se alejaron y la casa volvió al silencio, Diego tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. No podía seguir viviendo en la ignorancia, no podía continuar siendo el heredero inconsciente de un imperio construido sobre cimientos criminales. Necesitaba saber más, necesitaba entender la magnitud de lo que había descubierto y sobre todo necesitaba decidir qué iba a hacer con esa información que acababa de cambiar su mundo para siempre. La Ciudad de México se extendía ante él más allá de las ventanas. Millones de luces que representaban millones de vidas, muchas de ellas posiblemente afectadas por las decisiones que su familia había tomado durante décadas. Por primera vez en su vida, Diego Vázquez se sintió verdaderamente solo en el mundo, pero también, paradójicamente, más conectado con una realidad que hasta esa noche había sido solo una abstracción lejana. El amanecer estaba aún a horas de distancia, pero para Diego, la noche había terminado para siempre. Ya no habría más sueños tranquilos, ya no habría más inocencia. Solo quedaba la verdad, cruda e implacable, esperando a ser enfrentada. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de las cortinas cuando Diego finalmente cerró los ojos, pero el sueño que llegó fue fragmentado y lleno de pesadillas. Soñó que caminaba por los pasillos de su casa
pero las paredes estaban cubiertas de fotografías de personas que no conocía, rostros que lo miraban con acusación. Soñó que su padre le extendía la mano, pero cuando Diego intentaba tomarla, se desvanecía como humo, dejándolo cayendo en un vacío infinito. Se despertó pasadas las 11 de la mañana con un dolor de cabeza punzante y la sensación de que algo fundamental había cambiado en su vida. Por un momento, la confusión matutina le hizo pensar que todo había sido una pesadilla elaborada, pero bastó con que sus ojos se posaran en los fragmentos de cristal que aún permanecían esparcidos por el suelo de su habitación para que la realidad lo golpeara nuevamente. Diego se levantó lentamente. Cada músculo de su cuerpo parecía protestar contra el movimiento. Se dirigió hacia la ventana y corrió las cortinas completamente. La Ciudad de México se extendía ante él con su habitual caos ordenado. El tráfico que ya comenzaba a congestionarse en Periférico, los edificios de cristal que reflejaban la luz del mediodía, las colonias que se perdían en el horizonte como un mar de concreto y esperanzas. Pero ahora todo se veía diferente, como si hubiera estado observando el mundo a través de un filtro que acababa de ser removido. El sonido de pasos familiares en el pasillo lo alertó. Era su padre, caminando con esa cadencia segura que siempre había admirado. Diego sintió cómo su estómago se contraía, cómo iba a mirarlo a los ojos, cómo iba a actuar normalmente después de lo que había escuchado. «Diego, ¿ya despertaste, mijo?». La voz de Alejandro sonaba normal, cálida incluso, sin rastro de la tensión que había caracterizado su tono durante la conversación de la madrugada. «Sí, papá, ya voy bajando», respondió Diego, sorprendido por lo estable que sonaba su propia voz a pesar del tumulto interno que experimentaba. «Tu mamá ya preparó el desayuno. Quiere hablar contigo sobre el viaje a Europa que me mencionaste ayer». El viaje a Europa. Diego había olvidado completamente la razón original por la cual había ido a buscar a su padre la noche anterior. Esa petición que había parecido tan importante 24 horas atrás, ahora se sentía trivial, casi obscena. ¿Cómo podía seguir pidiendo dinero para caprichos cuando ahora sabía de dónde provenían esos recursos? Diego se duchó y se vistió mecánicamente. Cada acción rutinaria se sentía extraña, como si estuviera interpretando el papel de sí mismo. Cuando finalmente bajó al comedor, encontró la escena familiar de siempre. Su madre, Elena, elegante incluso en la intimidad del hogar, supervisando que todo estuviera perfectamente dispuesto. Su padre, leyendo el periódico financiero mientras tomaba su café, con esa expresión de concentración que Diego siempre había asociado con la responsabilidad de manejar un imperio empresarial. «Buenos días, mi amor», le dijo Elena, besándole la frente. «Te ves pálido. ¿Te sientes bien?» «Solo un poco cansado, mamá. Me desvelé estudiando», mintió Diego, tomando asiento en su lugar habitual. Alejandro levantó la vista del periódico y estudió a su hijo con esa mirada penetrante que siempre había tenido. Por un momento, Diego temió que su padre pudiera leer en su rostro todo lo que había descubierto, pero Alejandro simplemente sonrió. «Está bien que te tomes los estudios en serio, pero también es importante que disfrutes tu juventud. Hablando de eso, tu madre y yo estuvimos discutiendo tu viaje a Europa». Elena sirvió huevos benedictinos en el plato de Diego, el desayuno favorito que le preparaba desde la infancia. El aroma que siempre había sido reconfortante ahora le provocaba náuseas. «Papá, sobre el viaje», comenzó Diego, pero no sabía cómo continuar. ¿Cómo podía explicar que ya no quería ese dinero sin revelar lo que había descubierto? «No te preocupes por el costo», interrumpió Alejandro. «De hecho, creo que sería bueno que te tomaras un tiempo más largo. Tal vez un semestre completo. Podrías estudiar en la Sorbona, perfeccionar tu francés, conocer otras culturas». Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era casualidad que su padre le estuviera ofreciendo exactamente lo que había escuchado la noche anterior? La sugerencia de enviarlo fuera del país hasta que pasara la tormenta.
¿Un semestre completo?, preguntó Elena, con una mezcla de entusiasmo y preocupación. No es demasiado tiempo. Los negocios internacionales requieren una perspectiva global, explicó Alejandro, pero Diego notó algo en su tono, una urgencia sutil que no había estado ahí en conversaciones anteriores. Diego necesita entender cómo funciona el mundo más allá de México si algún día va a manejar la empresa. La empresa. Diego masticó mecánicamente un bocado de comida que sabía como cartón. ¿Cómo había podido ser tan ingenuo? Todas esas conversaciones sobre su futuro, sobre la responsabilidad que algún día heredaría, sobre el legado familiar, todo había sido una fachada para ocultar la verdadera naturaleza del Imperio Vázquez. En realidad, dijo Diego lentamente, creo que prefiero quedarme en México este semestre. Hay algunas materias importantes que quiero tomar y además, se detuvo, buscando una excusa creíble, quiero pasar más tiempo con ustedes. Vio cómo sus padres intercambiaron una mirada rápida, un gesto casi imperceptible que confirmó sus sospechas. Definitivamente querían sacarlo del país. Bueno, dijo Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Siempre hay tiempo para viajar. Lo importante es que hagas lo que te haga feliz. El resto del desayuno transcurrió en una normalidad forzada que resultaba más inquietante que cualquier confrontación directa. Diego observaba a sus padres con nuevos ojos, analizando cada gesto, cada palabra, buscando pistas sobre cuánto sabía cada uno y cuánto tiempo llevaban viviendo con esos secretos. Después del desayuno, Diego se excusó diciendo que tenía que ir a la universidad para entregar un proyecto, pero en lugar de dirigirse hacia el campus, condujo su BMW por las calles de Polanco sin un destino específico. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo lo que había descubierto. Se encontró estacionado frente a un café en la zona rosa, observando a las personas que pasaban por la acera. Ejecutivos con trajes caros, apresurándose hacia sus oficinas, estudiantes universitarios como él que parecían no tener una preocupación más grande que sus próximos exámenes, familias de clase media que caminaban tranquilamente, ajenas a los secretos que se movían en las altas esferas del poder. Por primera vez en su vida, Diego se sintió completamente desconectado de su propio mundo. ¿Cuántas de esas personas trabajaban para empresas que, sin saberlo, estaban conectadas con las actividades de su familia? ¿Cuántas de sus decisiones cotidianas estaban influenciadas por un sistema de corrupción del cual él había sido beneficiario inconsciente durante toda su vida? Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su mejor amigo, Roberto, hijo de otra familia adinerada de las Lomas. ¿Qué onda, hermano? ¿Ya decidiste si vienes a la fiesta de Sofía esta noche? Va a estar increíble. Van a ir todos los de nuestro círculo. Nuestro círculo. Diego se preguntó cuántos de los padres de su círculo estarían involucrados en actividades similares a las de su familia. ¿Era esa la forma en que realmente funcionaba la élite mexicana? ¿Una red de complicidades y secretos compartidos? No creo que pueda ir, respondió Diego. Tengo algunas cosas que resolver. ¿Todo bien? ¿Suena raro? Sí, todo bien, solo cosas familiares. Después de colgar, Diego tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Necesitaba más información. Necesitaba entender la magnitud real de lo que había descubierto y sabía exactamente dónde podía encontrar algunas respuestas. Condujo de regreso a la mansión familiar, pero esta vez con un propósito específico. Sus padres habían salido a almorzar con unos amigos, como hacían todos los sábados, lo que le daría aproximadamente 3 horas antes de que regresaran. Tiempo suficiente para explorar el despacho de su padre. La mansión estaba silenciosa. Solo se escuchaba el murmullo lejano de la servidumbre trabajando en otras áreas de la casa. Diego subió las escaleras hacia el segundo piso, sus pasos resonando sobre el mármol con un eco que le pareció ensordecedor.
Cada paso lo acercaba más a respuestas que tal vez no quería conocer, pero que necesitaba desesperadamente. La puerta del despacho de su padre estaba cerrada, pero no con llave. Alejandro nunca había sentido la necesidad de cerrar con llave las puertas dentro de su propia casa. Confiaba en el aislamiento que proporcionaban los muros de la mansión y la lealtad de su personal. Diego giró la manija lentamente y entró al Sancta Sanctorum de su padre. El despacho era exactamente como lo recordaba. Paredes cubiertas de libros de economía y derecho, diplomas y reconocimientos enmarcados, fotografías con políticos y empresarios prominentes. Pero ahora todo tenía un significado diferente. ¿Esos políticos eran cómplices o víctimas? ¿Esos reconocimientos eran legítimos o parte de una fachada elaborada? Se dirigió hacia el escritorio de caoba, donde su padre pasaba largas horas trabajando. Los cajones estaban ordenados meticulosamente, llenos de documentos que Diego comenzó a examinar. Contratos, estados financieros, correspondencia, todo parecía normal a primera vista, pero Diego sabía que los verdaderos secretos no estarían a la vista de cualquiera que pudiera acceder al despacho. Recordó algo que había visto en películas, las cajas fuertes ocultas detrás de cuadros o libros. Se sintió ridículo, como un niño jugando a ser detective, pero comenzó a examinar las paredes sistemáticamente. Fue detrás del retrato de su abuelo paterno, el fundador original de la empresa familiar, donde encontró lo que buscaba. Una pequeña caja fuerte empotrada en la pared, oculta detrás del cuadro. Diego se quedó mirándola por varios minutos, consciente de que una vez que la abriera, no habría vuelta atrás. Cada fibra de su ser le gritaba que se detuviera, que saliera de ahí y pretendiera que nada había pasado, que volviera a su vida de privilegios e ignorancia. Pero ya era demasiado tarde para eso. Intentó varias combinaciones obvias. Su fecha de nacimiento, la de sus padres, el aniversario de bodas de sus padres. Nada funcionó. Estaba a punto de darse por vencido cuando recordó algo. Su padre siempre había sido sentimental respecto a la fecha en que había fundado su primera empresa, el 15 de marzo de 1985. Era la fecha que mencionaba cada año en las cenas familiares cuando hablaba de sus inicios humildes. 15-03-85. La caja fuerte se abrió con un clic suave. Dentro había varios documentos, fotografías y lo que parecía ser un disco duro externo. Diego tomó todo con manos temblorosas y se dirigió hacia el escritorio. Encendió la computadora de su padre, sorprendido de que no requiriera contraseña. Tal vez el aislamiento de la mansión había hecho que Alejandro se sintiera demasiado seguro. Los documentos eran aún más devastadores de lo que había imaginado. Transferencias bancarias hacia cuentas en paraísos fiscales, contratos con empresas que, según los documentos, no tenían domicilio físico real, correspondencia con personas cuyos nombres había escuchado en las noticias asociados con escándalos de corrupción, pero fueron las fotografías las que realmente lo destrozaron. Su padre en reuniones con hombres que Diego reconoció de los noticiarios como líderes del crimen organizado. Su padre sonriendo, estrechando manos, compartiendo comidas con personas que la mayoría de los mexicanos considerarían enemigos de la sociedad. Si alguna parte de esta historia te está llegando al corazón, me deja saber en los comentarios de qué ciudad de México o del mundo me estás acompañando en este momento. El disco duro contenía archivos de audio que confirmaron sus peores temores. Conversaciones grabadas donde su padre discutía cuotas y territorios, donde se mencionaban envíos especiales y rutas de distribución. Diego no era ingenuo, sabía exactamente a qué se referían esos términos. Sus manos temblaban tanto que apenas podía manejar el mouse. Cada archivo que abría era otra puerta hacia un abismo más profundo. Su padre no era solo un empresario corrupto que evadía impuestos o pagaba sobornos ocasionales.
Era parte integral de una red criminal que se extendía por todo el país, una red que utilizaba empresas legítimas como fachada para actividades que habían causado dolor y muerte a miles de familias mexicanas. Diego pensó en todas las veces que había visto noticias sobre violencia relacionada con el narcotráfico, todas las veces que había sentido lástima por las familias afectadas, todas las veces que había opinado sobre la necesidad de combatir el crimen organizado. Y todo ese tiempo, su propia familia, su propia comodidad, habían estado financiadas por ese mismo sistema que él condenaba desde la comodidad de su burbuja de privilegios. El sonido de un automóvil en la entrada lo sacó de su trance. Sus padres habían regresado antes de lo esperado. Diego se apresuró a copiar algunos de los archivos más importantes en una memoria USB que encontró en uno de los cajones. Guardó todo de vuelta en la caja fuerte, cerró la computadora y salió del despacho justo a tiempo para escuchar las voces de sus padres en el vestíbulo principal. «¡Diego! ¡Estás en casa!», gritó su madre. «Sí, mamá». «Estoy en mi cuarto», respondió, corriendo hacia las escaleras que llevaban al tercer piso, donde se encontraba su habitación. Una vez en su cuarto, con la puerta cerrada, Diego se dejó caer sobre su cama, sosteniendo la memoria USB como si fuera una bomba que podría explotar en cualquier momento. En cierta forma lo era. Contenía información suficiente para destruir no solo a su familia, sino probablemente a docenas de otras personas que estaban conectadas con la red criminal que había descubierto. Pero también contenía algo más, la clave para entender quién era realmente, de dónde venía su fortuna y qué tipo de futuro le esperaba si decidía seguir siendo parte de ese mundo. La tarde se desvanecía hacia el atardecer, pintando su habitación con tonos dorados que contrastaban brutalmente con la oscuridad que había descubierto en su vida. Diego sabía que tenía una decisión que tomar, una decisión que determinaría no solo su propio futuro, sino posiblemente el futuro de muchas otras personas. Por primera vez en su vida, el hijo del millonario se enfrentaba a una verdad que ninguna cantidad de dinero podía comprar o cambiar. La realidad de quién era realmente y de qué estaba hecho. Los días siguientes pasaron como en una nebulosa surrealista. Diego mantenía las apariencias durante las comidas familiares, sonreía cuando era necesario, respondía a las preguntas de sus padres sobre la universidad y sus planes futuros, pero internamente se sentía como si estuviera representando el papel de alguien que ya no existía. La memoria USB permanecía oculta en su habitación como un recordatorio constante de la bomba de tiempo en la que se había convertido su vida. El martes por la mañana, mientras desayunaba solo en el comedor, sus padres habían salido temprano a una reunión de negocios. Diego tomó una decisión que lo aterrorizaba tanto como lo liberaba. Necesitaba hablar con alguien. No podía seguir cargando solo con el peso de lo que había descubierto, pero tampoco podía acudir a cualquier persona. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar completamente, alguien que no estuviera contaminado por el mundo en el que había crecido. Recordó a su profesora de ética empresarial en la universidad, la doctora Carmen Morales. Era una mujer de unos 50 años que había dedicado su carrera académica a estudiar la corrupción en México y que siempre había mostrado una integridad que contrastaba brutalmente con el cinismo que Diego ahora reconocía en muchos otros profesores que provenían del mundo empresarial. Si había alguien que podía ayudarlo a entender las implicaciones morales y legales de lo que había descubierto, era ella. Diego llegó al campus universitario con 2 horas de anticipación antes de su primera clase. El edificio de Ciencias Sociales estaba casi vacío. Solo algunos estudiantes madrugadores y profesores preparando sus lecciones del día. Encontró a la doctora Morales en su oficina, corrigiendo exámenes con esa concentración meticulosa que la caracterizaba. «Diego, qué sorpresa verte tan temprano», le dijo al verlo en la puerta. «¿Todo bien? Te ves
preocupado. Doctora, necesito hablar con usted sobre algo muy importante. Es complicado. Carmen Morales lo invitó a sentarse y cerró la puerta de su oficina. Durante los siguientes 20 minutos, Diego le contó todo lo que había descubierto, omitiendo solo los nombres específicos y algunos detalles que podrían identificar directamente a su familia. La profesora escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más seria, conforme Diego relataba los detalles de las conversaciones escuchadas y los documentos encontrados. Diego, dijo finalmente, cuando él terminó de hablar, lo que me estás describiendo es mucho más serio de lo que probablemente te das cuenta. No estamos hablando solo de evasión fiscal o sobornos menores. Si esa empresa está realmente conectada con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, estamos hablando de delitos que han costado miles de vidas en nuestro país. Lo sé, susurró Diego, sintiendo cómo las palabras se le atoraban en la garganta. Por eso necesito su consejo. No sé qué hacer con esta información. La doctora Morales se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana que daba vista al patio central de la universidad. Estudiantes caminaban tranquilamente entre las clases, riendo, conversando, viviendo sus vidas normales, ajenos al drama que se desarrollaba en esa pequeña oficina. Tienes 3 opciones, dijo sin voltear a verlo. Puedes fingir que nunca descubriste nada y seguir viviendo tu vida como hasta ahora. Puedes confrontar directamente a tu familia y darles la oportunidad de explicarse o cambiar. O puedes llevar esta información a las autoridades. Cada opción me aterroriza, admitió Diego. Si finjo que no sé nada, me convierto en cómplice silencioso. Si confronto a mi familia, no sé cómo reaccionarán y francamente, tengo miedo de lo que podrían hacer. Y si voy a las autoridades, si vas a las autoridades, probablemente destruirás a tu familia, pero también podrías salvar muchas vidas inocentes, completó la profesora. Diego, no puedo tomar esta decisión por ti, pero puedo decirte que cualquiera que elijas tendrá consecuencias que cambiarán tu vida para siempre. Diego se quedó en silencio por varios minutos, procesando las palabras de su profesora. Finalmente, preguntó, ¿usted qué haría en mi lugar? Carmen Morales se volvió hacia él con una expresión que mezclaba compasión y determinación. Yo no tuve la fortuna de nacer en una familia adinerada, Diego. Crecí en Nesa. Vi de primera mano lo que el narcotráfico le hace a las comunidades, a las familias. Vi cómo la corrupción permite que estos círculos viciosos continúen. Si yo tuviera en mis manos información que pudiera detener, aunque fuera una pequeña parte de esa maquinaria, creo que sabes cuál sería mi respuesta. Esa tarde, Diego no asistió a sus clases restantes. En lugar de eso, condujo sin rumbo por la ciudad, pasando por colonias que nunca había visitado antes. Se detuvo en mercados populares, caminó por calles donde la pobreza era evidente, observó rostros de personas que luchaban día a día por sobrevivir. Por primera vez en su vida, realmente veía la desigualdad que siempre había existido en México, pero que su burbuja de privilegios le había permitido ignorar. En un puesto de tacos en la colonia Doctores, se sentó junto a trabajadores de la construcción que almorzaban antes de regresar a sus labores. Escuchó sus conversaciones sobre salarios insuficientes, sobre hijos que no podían estudiar por falta de dinero, sobre la violencia que azotaba sus barrios. Y se preguntó cuánto de esa violencia, cuánta de esa desigualdad había sido perpetuada por el dinero que su familia manejaba. Al regresar a la mansión esa noche, encontró a sus padres en la sala principal viendo las noticias. En la televisión, un reportero hablaba sobre un operativo antidrogas en Sinaloa que había resultado en la detención de varios presuntos criminales y la incautación de una gran cantidad de drogas y dinero en efectivo. Ojalá atrapen a todos esos malditos, comentó su padre sin apartar la vista de la pantalla. Le hacen mucho daño al país.
Diego sintió cómo la bilis le subía por la garganta. La hipocresía era tan evidente, tan brutal, que tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no explotar ahí mismo. ¿Crees que algún día se pueda acabar completamente con el narcotráfico en México?, preguntó Diego probando las aguas. Es complicado, mijo, respondió Alejandro finalmente volteando hacia él. El problema es que está muy enraizado en la sociedad. Hay muchos intereses, mucha corrupción. Para acabar con eso, tendrías que limpiar prácticamente todo el sistema, desde abajo hasta arriba. ¿Y tú estarías dispuesto a cooperar si las autoridades te pidieran ayuda para combatirlo? Sus padres intercambiaron una mirada que Diego captó inmediatamente. Era la misma mirada que habían compartido durante el desayuno cuando él había rechazado el viaje a Europa. Por supuesto, dijo Elena rápidamente, nosotros siempre hemos sido ciudadanos respetuosos de la ley. La mentira era tan descarada que Diego tuvo que morderse la lengua para no reír con amargura. En ese momento, tomó una decisión que no sabía que estaba formándose en su mente. Iba a darles una oportunidad para ser honestos con él, para explicar sus acciones, tal vez incluso para cambiar. Pero si esa oportunidad era desperdiciada, si continuaban mintiéndole incluso cuando les diera la chance de ser sinceros, entonces sabría exactamente qué tenía que hacer. Papá, dijo Diego, eligiendo cuidadosamente sus palabras, hay algo de lo que me gustaría hablar contigo, en privado. Alejandro pareció sorprendido, pero asintió. Claro, mijo. ¿Quieres que vayamos al despacho? Sí, creo que sería lo mejor. Elena los observó mientras se dirigían hacia las escaleras. Diego notó que su madre parecía nerviosa, como si presintiera que algo importante estaba a punto de suceder. Una vez en el despacho, con la puerta cerrada, Alejandro se sentó detrás de su escritorio y gesticuló para que Diego tomara asiento frente a él. Era la misma configuración que habían tenido cientos de veces antes. El padre exitoso aconsejando a su hijo, preparándolo para el futuro que le esperaba. Pero esta vez, los roles estaban a punto de invertirse dramáticamente. ¿De qué querías hablar?, preguntó Alejandro, con esa sonrisa paternal que hasta hace pocos días había sido una fuente de seguridad para Diego. Papá, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. Siempre he sido honesto contigo, Diego. ¿De verdad? Diego sintió cómo su corazón se aceleraba, porque últimamente he estado pensando mucho sobre nuestros negocios, sobre cómo hemos conseguido todo esto. Gesticuló hacia el lujo que los rodeaba, y hay algunas cosas que no me cuadran. Vio cómo la expresión de su padre cambiaba sutilmente. La sonrisa permaneció, pero algo en sus ojos se endureció. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, por ejemplo, ¿cómo es que nuestras empresas constructoras siempre ganan los contratos gubernamentales más grandes? ¿Cómo es que nunca tenemos problemas con inspecciones o regulaciones? ¿Cómo es que hemos crecido tan rápido cuando otras empresas luchan por sobrevivir? Alejandro se reclinó en su silla, estudiando a su hijo con una intensidad que Diego nunca había visto antes. Era como si estuviera viendo a Diego por primera vez, evaluando no al niño que había criado, sino al hombre en que se había convertido. Los negocios son complicados, Diego. Requieren flexibilidad. Requieren entender cómo funciona realmente el mundo, no como nos enseñan en los libros o en la universidad. ¿Qué tipo de flexibilidad? La flexibilidad de entender que a veces, para ayudar a más personas, para crear más empleos, para contribuir al desarrollo del país, tienes que trabajar dentro del sistema tal como existe, no como te gustaría que fuera. Diego sintió como su última esperanza se desvanecía. Su padre le estaba dando excusas, racionalizaciones, pero no la honestidad que había pedido. Papá, dijo con voz temblorosa, te voy a preguntar una vez más, y por favor, te ruego que me digas la verdad. ¿Hay algo en nuestros negocios, cualquier cosa, que pueda ser ilegal? El silencio que siguió fue ensordecedor.
Alejandro se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, exactamente como había hecho la doctora Morales esa mañana. Pero mientras la profesora había irradiado integridad incluso en su preocupación, su padre parecía estar calculando, evaluando cuánto podía o debía revelar. «Diego», dijo finalmente sin voltear, «hay cosas en este mundo que son más complicadas de lo que un joven puede entender. He tomado decisiones difíciles, sí, pero siempre pensando en el futuro de nuestra familia, en tu futuro. Eso no responde mi pregunta. ¿Realmente quieres saber la respuesta a esa pregunta?» Alejandro se volvió hacia él y Diego vio en sus ojos algo que lo aterrorizó. La mirada fría de un hombre que había hecho cosas terribles y había aprendido a vivir con ellas. ¿Estás preparado para las consecuencias de saber la verdad? En ese momento, Diego entendió que su padre no era solo un hombre que había tomado malas decisiones o que había cedido gradualmente a la corrupción. Era alguien que había elegido conscientemente un camino oscuro y que estaba dispuesto a proteger ese camino a cualquier costo. Cualquiera que haya pasado por una situación donde la familia que amas no es lo que creías que era, comparte en los comentarios de qué parte del mundo nos acompañas. «Sí», respondió Diego, sorprendido por la firmeza de su propia voz. «Estoy preparado». Alejandro caminó hacia su escritorio y se sentó lentamente, como si el peso de la decisión que estaba a punto de tomar fuera físicamente tangible. «Muy bien», dijo, «pero antes de que te cuente nada, necesitas entender que una vez que sepas ciertas cosas, no hay vuelta atrás. No puedes fingir ignorancia, no puedes decidir que no quieres ser parte de esto. Si sabes, automáticamente eres parte de esto». Diego sintió como si estuviera parado al borde de un precipicio, sabiendo que el siguiente paso cambiaría su vida para siempre. Pero también sabía que ya no podía seguir viviendo en la ignorancia. «Entiendo», dijo, y entonces su padre comenzó a hablar, y con cada palabra que pronunciaba, el mundo de Diego se desmoronaba un poco más, pero también, paradójicamente, comenzaba a tomar una forma nueva, más real, más honesta, aunque infinitamente más dolorosa. La noche había caído sobre la Ciudad de México, pero para Diego estaba amaneciendo por primera vez en su vida. Un amanecer oscuro, pero finalmente real. Alejandro Vázquez se sirvió un vaso de whisky antes de comenzar a hablar. Sus manos, que Diego siempre había visto firmes y seguras, temblaban ligeramente mientras vertía el líquido ámbar. El silencio en el despacho era tan denso que Diego podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que había marcado el tiempo en esa habitación durante toda su vida. Todo comenzó hace 25 años. Empezó su padre sin mirarlo directamente. Yo tenía tu edad, tal vez un poco más. Había fundado mi primera empresa constructora con un préstamo que mi padre me había conseguido. Pero las cosas no iban bien. La competencia era brutal. Los contratos gubernamentales parecían estar reservados para empresas con conexiones que yo no tenía. Diego se acomodó en su silla, preparándose para escuchar una historia que intuía cambiaría para siempre la forma en que veía a su padre. Un día, un hombre llegó a mi oficina, elegante, bien vestido, con una propuesta que sonaba demasiado buena para ser verdad. Me ofreció contratos garantizados, protección contra la competencia, facilidades con los permisos y regulaciones. Todo lo que tenía que hacer era permitir que ciertas cantidades de dinero pasaran por mis cuentas empresariales. Dinero limpio que saldría, dinero limpio que entraría. Yo no haría preguntas sobre el origen o el destino. ¿Y aceptaste?, preguntó Diego, aunque ya conocía la respuesta. Al principio dije que no. Tenía principios, ¿sabes? Creía que podía triunfar por mis propios méritos. Alejandro tomó un sorbo de whisky y continuó. Pero entonces llegó la crisis financiera de finales de los 90. La empresa estaba a punto de quebrar. Tenía empleados que dependían de mí.
Había invertido todo lo que tenía y todo lo que había podido pedir prestado. Cuando ese hombre regresó con su oferta, ya no parecía una tentación, parecía una salvación. Diego sintió cómo se le revolvía el estómago. Su padre estaba justificando lo injustificable, racionalizando decisiones que habían tenido consecuencias devastadoras para miles de personas. Al principio eran cantidades pequeñas, continuó Alejandro. Y efectivamente era tal como me habían prometido. El dinero entraba limpio y salía limpio. Yo no tenía que saber nada más. Mis empresas comenzaron a crecer, a ganar contratos importantes, a generar empleos reales para familias reales. Me convencí a mí mismo de que estaba haciendo más bien que mal. ¿Pero sabías de dónde venía el dinero? No quería saberlo, respondió su padre con honestidad brutal. Y por años pude mantener esa ignorancia voluntaria hasta que ya no pude. Alejandro se levantó y caminó hacia uno de los estantes de libros. Presionó algo oculto y una sección se deslizó, revelando un compartimento secreto que Diego nunca había sospechado que existiera. De ahí sacó una carpeta gruesa y la puso sobre el escritorio. Hace 15 años me pidieron algo más que simplemente lavar dinero. Querían que mis empresas constructoras participaran en proyectos específicos, centros comerciales en ciertas ubicaciones, desarrollos residenciales en zonas determinadas, infraestructura que parecía normal, pero que tenía propósitos adicionales. Diego abrió la carpeta y encontró planos arquitectónicos, fotografías aéreas, documentos técnicos. Al principio no entendía qué estaba viendo, pero gradualmente los patrones comenzaron a emerger. Túneles ocultos en sótanos de centros comerciales, sistemas de ventilación que conectaban edificios aparentemente no relacionados, rutas de acceso que no aparecían en los planos oficiales. Infraestructura para el transporte de drogas, susurró Diego, sintiendo cómo la realidad se hacía cada vez más siniestra. Entre otras cosas, confirmó su padre, mis empresas construyeron rutas seguras para el movimiento de mercancía, depósitos ocultos, centros de operaciones que parecían oficinas legítimas. ¿Y mamá sabe todo esto? La pregunta colgó en el aire como una espada. Alejandro cerró los ojos por un momento antes de responder. Tu madre sabe lo suficiente. Sabe que nuestro dinero no viene solo de fuentes completamente legítimas, pero no conoce los detalles específicos. Hemos mantenido esa separación para protegerla y para protegerte a ti. Diego sintió cómo las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. No solo había perdido la inocencia sobre su padre, ahora también tenía que reconfigurar su imagen de su madre, verla no como la víctima ignorante que había esperado que fuera, sino como una cómplice consciente que había elegido no hacer preguntas incómodas. ¿Cuántas personas han muerto por las actividades que tú has facilitado?, preguntó Diego con voz quebrada. No lo sé, respondió Alejandro, y por primera vez en toda la conversación, Diego detectó algo que podría haber sido dolor genuino en su voz. Y esa es la verdad más terrible de todas. No lo sé porque nunca quise saberlo. ¿Pero tienes idea? ¿Una estimación? Alejandro guardó silencio por varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Miles, probablemente miles. La palabra cayó sobre Diego como una losa de concreto. Miles de personas, familias destruidas, jóvenes perdidos en las adicciones, comunidades devastadas por la violencia, y su educación privada, sus automóviles de lujo, sus vacaciones en Europa. Todo había sido financiado con la sangre de esas víctimas anónimas. ¿Y ahora qué?, preguntó Diego. Dijiste que había una investigación, que las autoridades se estaban acercando. Hemos estado preparando una estrategia de salida durante los últimos 2 años, explicó Alejandro. Transferir activos, limpiar registros, crear distancia entre nuestras empresas legítimas y las otras actividades. El plan era que para cuando tú terminaras la universidad, todo esto fuera historia del pasado. Podrías heredar un imperio limpio,
sin saber nunca cómo se había construido realmente. Pero algo salió mal. Alguien dentro de la organización está cooperando con las autoridades. Tienen información detallada, documentos, grabaciones. Ya no se trata de si van a actuar, sino de cuándo. Diego sintió cómo el mundo se desplomaba a su alrededor. No solo había descubierto que su familia estaba involucrada en actividades criminales, sino que estaban a punto de ser expuestos públicamente. Su apellido, que había sido sinónimo de respeto y éxito en México, estaba a punto de convertirse en sinónimo de corrupción y muerte. Por eso querían enviarme a Europa. Queremos protegerte, dijo Alejandro, acercándose a él. Diego, tú no elegiste nada de esto. Naciste en esta situación, pero no tienes por qué pagar por mis decisiones. Pero ya estoy pagando por ellas, replicó Diego, apartándose de su padre. He estado viviendo una mentira durante 22 años. Cada día de comodidad, cada privilegio que he disfrutado ha sido financiado con dinero manchado de sangre. No tienes que seguir pagando por ellas, insistió Alejandro. Tienes dinero en cuentas que no pueden ser rastreadas hasta las actividades ilícitas. Puedes irte, empezar una nueva vida, ser quien quieras ser. ¿Y ustedes qué? Nosotros enfrentaremos las consecuencias de nuestras decisiones. Diego se levantó de su silla y comenzó a caminar por el despacho, su mente procesando información a una velocidad vertiginosa. Tenía opciones que nunca había imaginado que tendría que considerar. Podía huir, salvarse a sí mismo, permitir que la justicia siguiera su curso sin él. Podía intentar ayudar a sus padres a escapar, convertirse en cómplice activo de sus crímenes. O podía hacer algo que hasta unos días antes habría sido impensable. Papá, dijo finalmente, deteniéndose frente al escritorio. ¿Alguna vez has pensado en cooperar con las autoridades? ¿En entregar información sobre las otras personas involucradas? Alejandro lo miró como si hubiera sugerido que se cortara un brazo. Diego, esa gente no perdona la traición. Si coopero con las autoridades, no solo me matan a mí, te matan a ti, matan a tu madre, destruyen a toda la familia, pero no destruyen familias todos los días con sus actividades. Eso es diferente. ¿En qué? Porque tú eres mi hijo, explotó Alejandro golpeando el escritorio con ambas manos. Todo lo que he hecho, todas las decisiones que he tomado han sido para darte una vida mejor, para que nunca tuvieras que enfrentar las decisiones difíciles que yo he tenido que enfrentar. Pero me estás obligando a enfrentar la decisión más difícil de todas, gritó Diego de vuelta. Me estás obligando a elegir entre salvar mi propia vida y hacer lo correcto. El silencio que siguió a ese intercambio fue diferente al anterior. Era un silencio cargado de entendimiento mutuo, de reconocimiento de que habían llegado al corazón del conflicto que los separaría para siempre. ¿Qué es lo correcto, Diego?, preguntó su padre con voz cansada. ¿Entregar a tu familia para salvar a extraños? ¿Destruir a las personas que te aman para servir a un concepto abstracto de justicia? Lo correcto es detener el daño, respondió Diego con una claridad que lo sorprendió. Lo correcto es asegurarse de que no mueran más personas por actividades que nosotros hemos facilitado. Alejandro se dejó caer en su silla como si hubiera envejecido una década en los últimos minutos. Entonces, estamos en lados opuestos, dijo simplemente. Supongo que sí. Nache, padre e hijo, se miraron a través del escritorio, separated by more than just furniture, separated by choices that neither could undo, by loyalties that pointed in directions irreconciliables. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Alejandro. No lo sé, respondió Diego honestamente, pero por primera vez en mi vida sé quién soy realmente. Y sé que no puedo seguir siendo el hijo del hombre que me criaste para ser. Si en algún momento de tu vida has tenido que elegir entre la lealtad familiar y hacer lo que sabías que era correcto, cuéntame en los comentarios de qué ciudad o país me estás viendo. Diego salió del despacho sin decir más, dejando a su padre solo con su whisky y sus secretos. En el pasillo,
Se encontró con su madre, que obviamente había estado esperando el resultado de la conversación. ¿Todo bien, mi amor?, preguntó Elena, pero algo en los ojos de Diego debió haberle dicho que nada volvería a estar bien. Ahora lo sé todo, mamá, dijo simplemente. Elena cerró los ojos como si hubiera estado temiendo ese momento durante años. ¿Y qué vas a hacer con esa información? Esa, respondió Diego caminando hacia las escaleras, es la pregunta de mi vida. Esa noche, Diego no durmió. Se quedó despierto mirando hacia la ciudad que se extendía más allá de su ventana. Una ciudad donde millones de personas vivían sus vidas sin saber que el hijo de una de las familias más poderosas de México estaba luchando con una decisión que afectaría el destino de todos ellos. La madrugada se acercaba, y con ella la necesidad de tomar una decisión que no tenía vuelta atrás. Los primeros rayos del amanecer se filtraban a través de las cortinas cuando Diego finalmente tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Había pasado toda la noche caminando por su habitación, sopesando opciones que parecían igualmente imposibles, pero ahora, con la claridad que solo viene después de las noches más oscuras del alma, sabía exactamente qué tenía que hacer. Se duchó y se vistió con cuidado, eligiendo ropa simple y cómoda en lugar de las marcas de diseñador que había usado toda su vida. Cada prenda cara que dejaba en el armario se sentía como despojarse de una identidad que ya no le pertenecía. Tomó la memoria USB que contenía las evidencias que había copiado del despacho de su padre y la guardó en el bolsillo de su chamarra. Antes de salir de la mansión, Diego escribió una carta. Las palabras fluyeron más fácilmente de lo que había esperado, como si hubieran estado esperando durante años a ser liberadas. Papá y mamá, para cuando lean esto, ya habré tomado una decisión que probablemente nunca podrán perdonarme. Durante 22 años viví en una burbuja de privilegios que ustedes crearon para mí, y durante 22 años fui feliz en esa ignorancia. Pero ahora que conozco la verdad sobre cómo se construyó nuestra fortuna, no puedo seguir siendo cómplice silencioso de tanto dolor. No lo hago para lastimarlos, aunque sé que ese será el resultado inevitable. Lo hago porque cada día que permanezco callado, más familias sufren las consecuencias de decisiones que nosotros ayudamos a hacer posibles. Lo hago porque creo que ustedes me enseñaron a distinguir entre el bien y el mal, aunque ahora veo que no aplicaron esas lecciones a sus propias vidas. No espero que me entiendan, ni siquiera espero que me perdonen. Solo espero que algún día puedan entender que no tuve otra opción. Los amo, pero no puedo seguir siendo su hijo. Diego. Dejó la carta sobre su cama, junto con las llaves de su BMW y las tarjetas de crédito que llevaba su apellido. Si iba a hacer esto, tenía que hacerlo completamente. No podía denunciar el dinero sucio mientras seguía beneficiándose de él. La mansión estaba silenciosa cuando salió. Sus padres aún dormían, ajenos al hecho de que su mundo estaba a punto de colapsar definitivamente. Diego caminó por los pasillos que habían sido su hogar durante toda su vida, memorizando cada detalle, sabiendo que probablemente nunca los volvería a ver. En lugar de tomar su automóvil, llamó a un taxi desde la caseta de seguridad. El guardia lo miró extrañamente. Era la primera vez en años que Diego salía de la propiedad sin conducir uno de los vehículos familiares, pero no hizo preguntas. Durante el trayecto hacia el centro de la ciudad, Diego observó las calles por las que había transitado miles de veces, pero que ahora parecían completamente diferentes. Cada edificio, cada semáforo, cada rostro que veía por la ventanilla del taxi representaba una vida que podría haber sido afectada directa o indirectamente por las actividades de su familia. Por primera vez, se sentía verdaderamente conectado con la ciudad que lo había visto crecer. La sede de la Fiscalía General de la República se alzaba imponente en el centro histórico, un edificio que siempre había visto como símbolo de un poder abstracto que nunca había esperado necesitar. Ahora, caminando hacia la entrada principal, se sentía pequeño e insignificante, pero también
paradójicamente, más poderoso de lo que se había sentido jamás. En la recepción, una secretaria lo atendió con la eficiencia aburrida de quien procesa cientos de visitas rutinarias cada día. «Necesito hablar con alguien sobre información relacionada con crimen organizado y lavado de dinero», dijo Diego, sintiendo cómo las palabras sonaban irreales saliendo de su boca. La expresión de la secretaria cambió inmediatamente. Hizo varias llamadas telefónicas en voz baja y después de 20 minutos, que se sintieron como horas, Diego fue escoltado hacia una oficina en el 5º piso. El fiscal especializado en crimen organizado, licenciado Carlos Mendoza, irónicamente, el mismo apellido que el abogado de su familia, era un hombre de unos 40 años con la mirada cansada de quien ha visto demasiada maldad humana. Estudió a Diego con curiosidad mientras revisaba su identificación. «Diego Vázquez», murmuró. «Ese apellido me suena familiar». «Debería», respondió Diego. «Mi padre es Alejandro Vázquez, CEO de Vázquez Holdings». El fiscal se enderezó inmediatamente en su silla. Diego pudo ver el reconocimiento en sus ojos, seguido rápidamente por una mezcla de sorpresa y cálculo profesional. «¿Y qué lo trae aquí, señor Vázquez?» «Traigo información sobre las actividades ilícitas de mi familia y su conexión con organizaciones de narcotráfico». Diego sacó la memoria USB y la puso sobre el escritorio. El fiscal la miró como si fuera una bomba. «Antes de que digamos algo más», dijo Mendoza cuidadosamente, «necesito que entienda las implicaciones de lo que está haciendo. Una vez que comience a dar declaraciones, no podrá retractarse, y dependiendo de la información que proporcione, podría estar poniendo su propia vida en peligro». «Lo entiendo», respondió Diego, «y estoy preparado para las consecuencias». Las siguientes 4 horas fueron las más largas e intensas de la vida de Diego. Con la ayuda de una grabadora digital y 2 agentes especializados que se unieron a la conversación, relató todo lo que había descubierto: las conversaciones escuchadas, los documentos encontrados, las confesiones de su padre. Explicó los detalles de la infraestructura que las empresas familiares habían construido para facilitar el transporte de drogas, las cuentas bancarias internacionales utilizadas para lavar dinero, los sobornos pagados a funcionarios gubernamentales. Con cada revelación, Diego podía ver cómo los fiscales se daban cuenta de que tenían en sus manos información que podría desmantelar toda una red criminal que había estado operando durante décadas. «Esta información es extraordinariamente valiosa», dijo el fiscal Mendoza cuando Diego terminó su relato. «Pero necesito preguntarle, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué traicionó a su propia familia?» La palabra traición golpeó a Diego como una bofetada, pero había tenido toda la noche para prepararse para esa pregunta. «Porque me di cuenta de que la verdadera traición habría sido seguir guardando silencio», respondió. «Cada día que mantenía estos secretos era cómplice de la muerte y el sufrimiento de personas inocentes. No podía seguir viviendo con esa culpa. ¿Entiende que esta información probablemente resultará en el arresto de sus padres?» «Sí». «¿Y está preparado para testificar contra ellos en un juicio?» Diego cerró los ojos por un momento, visualizando el rostro de su padre, los ojos de su madre. Pensó en todos los momentos felices que habían compartido como familia, todas las muestras de amor que había recibido de ellos durante su vida. Pero también pensó en las miles de víctimas anónimas cuyas vidas habían sido destruidas para financiar esa felicidad. «Sí», dijo finalmente, «estoy preparado». El fiscal Mendoza se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana que daba vista a la ciudad. Desde esa altura, la Ciudad de México se extendía en todas direcciones como un mar infinito de humanidad. «Señor Vázquez, la información que nos ha proporcionado desencadenará una de las investigaciones más grandes en la historia de la lucha contra el crimen organizado en México».
Habrá arrestos masivos, confiscación de propiedades, juicios que durarán años, y usted estará en el centro de todo eso. Lo entiendo. También necesita entender que su vida, tal como la ha conocido, ha terminado. No podrá regresar a su casa, no podrá usar su apellido, probablemente no podrá permanecer en México. Tendremos que ponerlo en un programa de protección de testigos. Las palabras del fiscal confirmaron lo que Diego ya sabía en su corazón. Al tomar esta decisión, no solo había perdido a su familia, había perdido su identidad completa. Diego Vázquez, el hijo privilegiado del magnate empresarial, había dejado de existir en el momento en que atravesó las puertas de la fiscalía. ¿Se arrepiente?, preguntó Mendoza. Diego pensó en la pregunta mientras observaba la ciudad a través de la ventana. En algún lugar allá abajo, sus padres probablemente ya habían encontrado su carta. En algún lugar, familias que no conocía estaban sufriendo las consecuencias de decisiones tomadas en despachos elegantes por hombres en trajes caros. En algún lugar, jóvenes no mucho menores que él estaban perdiendo la vida por drogas, cuyo transporte había sido facilitado por la infraestructura que su familia había construido. No, respondió con una certeza que lo sorprendió. No me arrepiento. Entonces, bienvenido a su nueva vida, dijo el fiscal extendiéndole la mano. Va a ser muy diferente a todo lo que ha conocido. Diego estrechó la mano del fiscal, sintiendo como si estuviera firmando su propio certificado de defunción y de nacimiento al mismo tiempo. El hombre que había sido estaba muriendo, pero el hombre en que se estaba convirtiendo finalmente podía vivir en paz consigo mismo. Esa tarde, mientras los agentes federales se preparaban para ejecutar las órdenes de arresto que emanarían de su declaración, Diego fue trasladado a una casa de seguridad en las afueras de la ciudad. Por primera vez en su vida, se encontró en una habitación modesta, sin lujos, sin comodidades especiales, sin el aislamiento que había caracterizado toda su existencia. Y por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente libre. A través de la pequeña ventana de su nueva habitación, podía ver familias normales, viviendo vidas normales, en casas normales. Niños jugando en la calle, padres regresando del trabajo, abuelos conversando en las banquetas. Era un mundo que siempre había existido a su alrededor, pero que nunca había visto realmente. Su teléfono celular había sido confiscado por seguridad, pero no lo extrañaba. No había nadie a quien quisiera llamar, nadie que pudiera entender la decisión que había tomado. Estaba completamente solo, pero por primera vez en su vida, esa soledad se sentía como libertad. Cuando llegó la noche, Diego se acostó en una cama simple con sábanas baratas, tan diferente a la cama de lujo en la que había dormido durante toda su vida. Pero cuando cerró los ojos, no tuvo pesadillas. Por primera vez en semanas, durmió profundamente, con la tranquilidad de quien finalmente ha encontrado paz consigo mismo. Al día siguiente comenzaría oficialmente su nueva vida. Una vida sin privilegios, pero también sin culpa. Una vida donde tendría que ganarse cada peso, pero donde cada peso sería limpio. Y a pesar de todo lo que había perdido, Diego Vázquez, que ya no sería Diego Vázquez por mucho tiempo más, sonrió antes de quedarse dormido. 3 meses después, Diego, ahora conocido oficialmente como Miguel Hernández, estaba parado frente al espejo de un pequeño departamento en Guadalajara, observando a un hombre que apenas reconocía. Su cabello, antes perfectamente cortado en los salones más exclusivos de Polanco, ahora era más largo y tenía un color castaño diferente. Sus manos, que nunca habían conocido el trabajo físico, mostraban callos de sus primeras semanas trabajando en un taller mecánico. Pero fueron sus ojos los que mostraban el cambio más profundo. Ya no tenían la mirada vacía del privilegio inconsciente, sino la claridad serena de quien ha encontrado su propósito en la vida. El juicio había comenzado 2 semanas atrás, y cada día que Diego
testificaba desde una sala protegida, conectado por videoconferencia para preservar su seguridad. Se sentía como si estuviera ayudando a cerrar un capítulo terrible de la historia de México. Los medios habían denominado el caso Operación Cimientos, en referencia a la infraestructura que las empresas de su familia habían construido para facilitar las actividades criminales. Sus padres habían sido arrestados en un operativo simultáneo que también había resultado en la detención de más de 50 personas, desde funcionarios gubernamentales hasta líderes de organizaciones criminales. Las imágenes de Alejandro y Elena, siendo escoltados con esposas por agentes federales, habían dominado las portadas de todos los periódicos del país durante semanas. Diego había visto esas imágenes una sola vez, y el dolor había sido tan intenso que había tenido que salir corriendo del apartamento para vomitar en el callejón trasero. Pero incluso en medio de ese dolor, no se arrepentía de su decisión. Cada testimonio que daba en el juicio, cada detalle que proporcionaba a los fiscales, representaba justicia para las víctimas que nunca habían tenido voz. Esa mañana en particular era especial. Por primera vez desde que había entrado en el programa de protección de testigos, Diego iba a encontrarse con alguien de su vida anterior. La doctora Carmen Morales había pedido permiso para visitarlo y después de una extensa verificación de seguridad, las autoridades habían aprobado el encuentro. Se reunieron en un pequeño café en el centro de Guadalajara, lejos de las miradas curiosas y los riesgos de seguridad. La doctora Morales se veía exactamente igual que la recordaba, seria, íntegra, con esa presencia que irradiaba honestidad intelectual. Pero cuando lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Diego, o debería decir Miguel, comenzó con voz emocionada. No sabes cuánto he pensado en ti estos meses. ¿Cómo está la universidad? ¿Cómo están nuestros compañeros de clase? Preguntó Diego, dándose cuenta de que ya no podía referirse a ellos como mis amigos. Esa vida pertenecía a otra persona. Están confundidos, sorprendidos. Algunos no pueden creer las noticias. Otros dicen que siempre sospecharon que algo no estaba bien en tu familia. Pero todos preguntan por ti. ¿Roberto?, preguntó Diego, refiriéndose a su mejor amigo. Roberto está... Bueno, su familia también está siendo investigada. Aparentemente, el padre de Roberto tenía vínculos financieros con algunas de las empresas de tu padre. Su mundo también se está desmoronando. Diego sintió una punzada de dolor por su amigo, pero también una confirmación de algo que había sospechado. Su familia no había sido la única entre la élite mexicana involucrada en actividades ilícitas. El círculo de privilegios en el que había crecido había sido en realidad un círculo de complicidades criminales. Diego, dijo la doctora Morales, inclinándose hacia él, quiero que sepas que lo que hiciste fue extraordinariamente valiente. Sé que el costo personal ha sido enorme, pero has salvado muchas vidas. ¿De verdad lo cree? Los fiscales me han mantenido informada sobre algunos aspectos del caso. Las rutas de tráfico que se han desmantelado, las operaciones que se han detenido. Diego, tu testimonio ha resultado en la incautación de más de 2 toneladas de drogas que nunca llegaron a las calles. Eso significa familias que no serán destruidas, jóvenes que no caerán en las adicciones, comunidades que no sufrirán violencia. Por primera vez en meses, Diego sonrió genuinamente. No había pensado en su decisión en términos de vidas salvadas, sino solo en términos de vidas perdidas por él. Escuchar esa perspectiva desde alguien a quien respetaba tanto le daba una paz que no había experimentado desde que había tomado su decisión. ¿Y usted qué va a hacer ahora?, preguntó Diego. El escándalo debe haber afectado la universidad también. De hecho, me han pedido que lidere una nueva iniciativa de ética empresarial. Queremos crear un programa que eduque a los futuros líderes mexicanos sobre la importancia de la integridad.
usando casos reales, incluyendo el tuyo, como ejemplos de las decisiones difíciles que enfrentan las personas en posiciones de poder. Usarían mi historia, solo con tu permiso y sin revelar tu identidad actual, por supuesto. Pero creo que tu experiencia podría ayudar a otros jóvenes que se encuentren en situaciones similares a entender que siempre hay opciones, siempre hay formas de hacer lo correcto. Diego reflexionó sobre la propuesta. La idea de que su dolor, su pérdida, su decisión imposible pudiera servir para ayudar a otros, le daba un sentido de propósito que no había anticipado. Sí, dijo finalmente, pueden usar mi historia, pero bajo una condición. ¿Cuál? Quiero estar involucrado en el programa, no como Diego Vázquez, sino como Miguel Hernández. Quiero ayudar a enseñar esas clases, quiero estar ahí cuando otros jóvenes enfrenten decisiones similares. Los ojos de la doctora Morales se iluminaron. ¿Estarías dispuesto a regresar a estudiar? ¿Podrías terminar tu carrera bajo tu nueva identidad? Tal vez incluso continuar con estudios de posgrado. Por primera vez desde que había dejado la mansión familiar, Diego sintió algo parecido a la esperanza sobre su futuro. No sería el futuro que había planeado, no sería la vida de privilegios que había dado por sentada, pero sería una vida con significado, una vida donde podría usar su experiencia para hacer una diferencia real. Me encantaría, respondió. Después de que la doctora Morales se fuera, Diego regresó a su pequeño departamento, pero en lugar de sentirse deprimido por la modestia de su nueva vida, se sintió energizado. Esa noche, por primera vez en meses, sacó un cuaderno y comenzó a escribir, no sobre su pasado, sino sobre su futuro, sobre los cursos que le gustaría tomar, sobre las ideas que quería explorar, sobre la forma en que podría usar su experiencia única para ayudar a crear una sociedad más justa. Escribía hasta altas horas de la madrugada cuando su teléfono sonó. Era su contacto en el programa de protección de testigos, el agente Rodríguez. «Miguel», dijo la voz familiar, «tengo noticias sobre el juicio». Diego sintió cómo su estómago se contraía. «¿Qué pasó?» «El jurado acaba de emitir su veredicto. Tu padre fue encontrado culpable de todos los cargos: lavado de dinero, asociación delictuosa, conspiración para el tráfico de drogas. Recibió una sentencia de 30 años sin posibilidad de libertad condicional». Diego cerró los ojos, sintiendo una mezcla compleja de alivio, tristeza y una extraña sensación de cierre. ¿Y mi madre? También culpable, pero su nivel de involucramiento fue considerado menor. Recibió 15 años, con posibilidad de libertad condicional en 8. ¿Cómo se tomaron las noticias? Tu padre no mostró emoción alguna. Tu madre lloró. Pero Diego, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Cuando se leyó la sentencia, tu madre pidió permiso para hacer una declaración. Dijo que entendía por qué habías hecho lo que hiciste y que aunque le dolía más de lo que podía expresar, estaba orgullosa de ti por elegir hacer lo correcto. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Diego antes de que pudiera detenerlas. Durante todos esos meses, había vivido con la certeza de que sus padres lo odiaban, de que lo consideraban un traidor que había destruido su familia por principios abstractos. Saber que su madre, al menos, entendía sus razones, le quitaba un peso del corazón que no había sabido que estaba cargando. ¿Puedo enviarle una carta? No directamente, pero puedo hacer que llegue a través de los canales apropiados, aunque debes entender que cualquier comunicación podría poner en riesgo tu seguridad. Lo entiendo, pero necesito que sepa que a pesar de todo, aún los amo. Después de colgar, Diego se sentó en su pequeña sala, rodeado por la modestia de su nueva vida, pero lleno de una riqueza emocional que nunca había experimentado cuando vivía en la mansión. Se dio cuenta de que, por primera vez desde que había tomado su decisión, podía imaginar un futuro genuinamente feliz. Al día siguiente, Diego comenzó a hacer planes concretos para regresar a la universidad.
no como el hijo privilegiado que había sido, sino como un estudiante adulto que había vivido experiencias que la mayoría de sus compañeros de clase no podrían ni imaginar. Sería difícil. Tendría que trabajar para costear sus estudios. Tendría que vivir con la constante precaución de mantener su nueva identidad en secreto. Pero también sabía que cada clase que tomara, cada examen que aprobara, cada proyecto que completara, serían verdaderamente suyos. No regalos comprados con dinero sucio, sino logros ganados con su propio esfuerzo. Una semana después, Diego recibió una respuesta a la carta que había enviado a su madre a través del agente Rodríguez. Era breve, pero cada palabra estaba cargada de amor y perdón. Mi querido hijo, tu decisión me rompió el corazón, pero ahora entiendo que fue la única decisión que el hombre íntegro que criamos podía tomar. Tu padre y yo creamos esta situación. Tú encontraste el valor para terminarla. Estoy orgullosa de ti. Construye una vida hermosa con tu segunda oportunidad. Todo mi amor, mamá. Si alguna vez has tenido que reconstruir tu vida desde cero, después de una decisión difícil pero correcta, déjanos saber en los comentarios de qué lugar del mundo nos acompañas en este momento. Esa noche, Diego, Miguel, se quedó despierto mirando las estrellas desde la pequeña ventana de su departamento. Eran las mismas estrellas que había visto desde su habitación en la mansión, pero ahora brillaban de manera diferente. Ya no eran luces distantes en un cielo inalcanzable, sino puntos de esperanza en un futuro que él mismo construiría. Por primera vez en su vida, Diego Vázquez estaba verdaderamente libre. Libre de la culpa, libre de las mentiras, libre de una vida construida sobre el sufrimiento de otros. Y aunque el precio de esa libertad había sido más alto de lo que jamás había imaginado, no cambiaría ni una sola decisión que había tomado. Mientras se quedaba dormido esa noche, Diego sonrió. Mañana comenzaría oficialmente su nueva vida, una vida que sería completamente suya, construida sobre cimientos sólidos de honestidad y propósito. Y por primera vez en mucho tiempo, Diego tuvo sueños llenos de esperanza.